¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, casi una semana completa más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada, de la que hoy vamos a hablar y mucho, y también el respeto a la búsqueda de la felicidad, que queda implícita en los deseos reales de libertad, prosperidad y propiedad. ¿Y por qué vamos a hablar de todo esto? Bueno, pues porque nuestros políticos europeos, los políticos que en este programa nos importan más, que son aquellos que toman decisiones sobre el dinero, es decir, sobre nuestra hacienda, es decir, sobre el fruto de nuestro sacrificio y trabajo diario, que es el dinero que ganamos, el dinero que atesoramos, el dinero que somos capaces de ahorrar y el dinero que somos capaces de invertir los que los invierten. Bueno, quienes toman decisiones sobre el dinero están a punto, han anunciado ya que van a tomar una decisión en la que el control sobre nuestras finanzas, en la que el control sobre nuestro dinero puede ser prácticamente total. ¿Por qué dice Con Ánimo de Lucro que estamos a punto de ver cómo aquellos que toman decisiones sobre nuestro dinero, que toman decisiones sobre el valor del dinero, aquellos que deciden si suben o bajan los tipos de interés, es decir, si sube o baja el precio del dinero, que es la mercancía con la que nosotros compramos y vendemos cosas, con las que podemos pagar el alquiler, pagar la hipoteca, pagar la cesta de la compra, dar de comer a nuestra familia, vestirnos o pagar la luz, la electricidad o el internet que utilizamos cada día, los que deciden el precio de ese dinero, ahora han puesto fecha, y es 2029, para la creación del llamado euro digital. ¿Cuál es el gran problema que implica el euro digital y de lo que vamos a discutir en el día de hoy? Bueno, de las puertas que abre para aquellos que quieren controlarlo absolutamente todo, para que puedan controlarlo absolutamente todo. Déjenme que les haga un pequeño preámbulo. Cuando las autoridades de distintos países, fundamentalmente la Reserva Federal Norteamericana en Estados Unidos, se decidió romper el patrón oro, es decir, que no existiera un respaldo subyacente en oro detrás de cada unidad monetaria de las que se manejaban en Estados Unidos, es decir, que los dólares no estuvieran respaldados por oro, desde el momento en que se decidió romper con ese famoso patrón oro, lo que se hizo fue otorgarle automáticamente a los bancos centrales de los distintos países del mundo, de los distintos organismos responsables de las monedas que se emitían en cada uno de los países del mundo. En aquel momento en España había pesetas, en Alemania marcos, en Francia francos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos bancos que eran responsables de la emisión monetaria les dio automáticamente el poder de incrementar el valor de ese dinero o devaluarlo. ¿Qué pasaba? Que cuando lo incrementaban, el crédito se hacía más complicado, era más difícil acceder al dinero, era más difícil acceder al crédito y por lo tanto la economía se congelaba. Aquellas empresas que no eran verdaderamente rentables quebraban y solo sobrevivían aquellas que verdaderamente hacían negocio. La economía se purgaba. En cambio, cada vez que se purgaba y se producía una crisis, claro, había mucho descontento con las autoridades, con los mandatarios. Entonces, ¿estos qué hacían? Presionaban a los bancos centrales. ¿Para qué? Para que bajaran los tipos de interés, para que redujeran el valor del dinero. Y si reduces el valor del dinero, ¿qué haces? Automáticamente inyectas liquidez a los mercados, haces que el crédito sea barato, que el dinero sea barato y que por lo tanto las empresas puedan endeudarse más y más para poder hacer frente a sus gastos, para poder innovar sin, digamos, una responsabilidad muy importante respecto a la capacidad de generación de beneficios. ¿Esto qué hace? Inunda de liquidez los mercados. ¿Y cuál es el efecto evidente y notable de ese fenómeno? Que reducen el precio del dinero, que
cada unidad monetaria que tenemos en nuestros bolsillos vale cada vez menos, porque no tiene nada detrás que lo respalde más allá de la confianza de aquellos que utilizan en esa moneda en la capacidad del país que sostiene esa moneda de seguir creciendo. En el caso de España, la peseta, pues la capacidad de España de progresar. En el caso del marco alemán, la capacidad de Alemania de seguir progresando. Era lo único que mantenía y hoy se mantiene como confianza en unos papelitos que tenemos en el bolsillo, o unas monedas que tenemos en el bolsillo, o unas anotaciones contables que tenemos en nuestra cuenta corriente en el banco, o en nuestra cuenta de valores en las inversiones que tengamos. Es la confianza. Lo único que sostiene el valor de la moneda es la confianza. Pero tras la ruptura del patrón oro, volvemos al inicio del editorial, lo que sucedía es que se le otorgaba a los bancos centrales un poder mucho más importante del que tenían hasta el momento para manejar la moneda a placer. Así se redujeron de forma importante los tipos de interés, se redujeron, por lo tanto, las exigencias que la banca ponía para ofrecer créditos, y después de todo aquello, ¿qué sucedió? Pues que se alimentó una burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, a la que le sucedió después una crisis financiera en la que nadie se fiaba de nadie y no se prestaba el dinero. Ahí que se decidió, pues bajemos todavía más los tipos de interés para que las empresas puedan invertir más y más, se genere más empleo, más actividad y más consumo. Y eso es lo que se ha conseguido dándole el poder a los bancos centrales. Imaginemos que ahora los bancos centrales, gracias a la evolución de la tecnología, encuentran una fórmula en la que no solo tienen el poder de subir o bajar el precio del dinero, que es el que tienen hasta ahora, sino que además tienen la capacidad real de monitorizar cada unidad de gasto de cada unidad, cada persona de los que viven dentro de la Unión Europea. No solo eso, sino que la tecnología les permitiría, en cualquier caso, además de controlar en qué se gasta el dinero cada uno de los ciudadanos europeos, también tendrían la capacidad, si la quisieran utilizar, de programar esa moneda, de modo y manera que podrían decidir en qué se puede gastar el dinero y en qué no se puede gastar, y por supuesto terminarían acabando con el uso de efectivo, que es la única manera de protegernos libremente sobre nuestros hábitos de gasto. Si nosotros queremos gastarnos dinero en efectivo a placer, pues lo podemos hacer sin dejar, rastro. Por eso, y no por otra cosa, no es casualidad que en determinados establecimientos, como los que regentaba el difunto suegro del presidente del gobierno, hubiera siempre cajeros automáticos. Porque quienes eran usuarios de ese tipo de servicios, de los que regentaba, insisto, el padre de la mujer del presidente del gobierno, no querían dejar rastro mediante pago digital de en qué se habían gastado el dinero esa noche, no fuera que alguien en la familia al final revisara una cuenta corriente y viera el apunte de gasto en un local de esas características. Creo que quien me quiera entender me ha entendido. Bueno, pues resulta que pese a que las autoridades cada vez están limitando más el efectivo porque quieren tener más control sobre las finanzas y hábitos de gasto de los ciudadanos europeos, aquellos políticos que nos están empujando a esta situación son los políticos que más se han habituado al uso de efectivo. Y recuerden, el intercambio de efectivo desde 2021 en España entre un profesional y un particular, entre una persona jurídica y un particular, una persona física, se ha reducido el intercambio en efectivo a 1.000 euros. Se redujo en 2021 a 1.000 euros. Antes solo era de 2.000. Otros países de nuestro entorno, como por ejemplo República Checa, ese mínimo lo tienen 14.000. Bulgaria en 5.000. Polonia en 15.000. Es verdad que Portugal también lo tiene 1.000, Bélgica en 1.000, Francia en 1.000 y Grecia en 1.500. Pero hay otros países de la Unión Europea que lo tienen mucho más altos. La media de la Unión Europea son 10.000 euros. En España se ha reducido a 1.000. Pero si las autoridades que nos gobiernan no les gusta, no quieren
desean que se reduzca el uso de efectivo para evitar fraudes, para evitar el dinero negro, para, digamos, dejar que actúen organismos creados por el Estado como el SEPBLAC, que es el sistema encargado de evitar el blanqueo de dinero negro. ¿Por qué a los políticos españoles parece que les gusta tanto el uso de efectivo? Es que precisamente estos días hemos escuchado cómo precisamente nuestro presidente del gobierno confesaba que él también cobraba en efectivo. Como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Pero yo cuando veo que el Partido Popular, en fin, confunde dinero negro con dinero en efectivo, yo creo que le traiciona el subconsciente, ¿no? Bueno, a lo mejor le traiciona el subconsciente al Partido Popular, pero es que es inevitable pensar, señor Sánchez, que si usted y su gobierno lo que está haciendo es limitándonos al resto de ciudadanos la posibilidad de pagar en efectivo, a lo mejor podemos pensar que ¿para qué estaban ustedes utilizando tantas cantidades de efectivo? Yo puedo entender, señor Sánchez, que si usted sale de Moncloa y tiene que coger 2 taxis porque ese día no puede utilizar su coche oficial, hipótesis que me parece bastante abstracta, por no decir imposible, pero pensemos que se puede dar, usted pase el gasto de que para acudir a 2 reuniones ha tenido que coger 2 taxis y en lugar de hacerle una transferencia por 15 euros, por 20, por 30, pues se le haga una liquidación mediante presentación de ticket en efectivo. Ahora, que dentro de su partido se repartieran sobres con cientos de euros, 800, 900, de manera habitual, o que se pagaran las nóminas de manera habitual en efectivo, pues es algo que resulta un poco extraño, porque claro, entre una persona jurídica y un particular, un intercambio de efectivo no puede superar los 1.000 euros. ¿Y qué hace un partido teniendo que ir a sacar cientos de miles de euros para poder sacar del banco en efectivo cientos de miles de euros para poderlos repartir de una manera conjunta por los distintos cargos del partido, por mucho ticket que presentara? Bueno, pero esto que hemos escuchado y que era del pasado 14 de octubre, en una entrevista con la periodista de la SER, Àngels Barceló, pues ayer en la comisión del Senado también salió el tema del efectivo. ¿Y qué cosas contestó el señor Sánchez? Estas. Yo sé que a lo mejor a ustedes, a algunos de ustedes, les cuesta entender, después de haber utilizado dinero negro, la diferencia entre el dinero negro y la utilización de dinero en efectivo que provenga de fuentes Efectivamente, regulares. Es que yo no digo negro, le estoy diciendo en efectivo. Y por tanto, yo tengo en la cartera hoy dinero en efectivo. Bueno, y me alegro porque además me consta que esta institución ha utilizado también la liquidación de gastos en efectivo. Es verdad que han acabado con esa costumbre, curiosamente, unos días antes de que yo entender que me compareciera. está contestando que sí. En ese contexto, en ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Por supuesto que yo también he tenido que liquidar gastos siempre contra factura y por tanto están justificados los pagos que yo haya podido recibir en efectivo del Partido Socialista Obrero Español. En cuanto a la ¿Qué cantidad, señor Sánchez? Mire, sobre cifras no le puedo responder en concreto, señor. ¿Y por qué? Porque fueron absolutamente anecdóticas. Claro, no puede usted contestar sobre cifras porque probablemente superan la cantidad permitida. ¿Es por eso por lo que no me puede usted contestar, señor Sánchez? En absoluto, señoría. Bueno, pues esto era lo que contestaba ayer el señor presidente del gobierno a las preguntas de los senadores. Sí, cobró en efectivo contra factura. Y dirán ustedes, bueno, pues si cobró en efectivo contra factura y es una práctica habitual, como bien has descrito antes, Luis Fer, con el ejemplo del taxi, pues no pasa nada. Bueno, no pasa nada o sí pasa, porque si estamos hablando de una práctica habitual entre los cuadros directivos del Partido Socialista y estamos hablando de que esa distribución de sobres con efectivo era habitual contra factura en cantidades superiores a los 800, 900 o 1.000 euros, pues yo me pregunto por qué esos pagos no se hacían
vía transferencia, que era infinitamente mucho más sencillo que hacer los pagos en efectivo. Insisto, está bien que un partido como el Partido Socialista, que una empresa tenga una caja nutrida para poder satisfacer este tipo de gastos corrientes, como pueda ser un taxi, como pueda ser, pues qué sé yo, no sé, una comida en un restaurante o bien una noche de hotel para tener que visitar a un cliente, que son gastos pequeños que pueden estar en caja y no hace falta hacer una transferencia, pero cuando estamos hablando de gastos recurrentes por representación de 800, 900 euros al mes, tener una caja con esas cantidades de efectivo, al menos los especialistas con los que nosotros hemos consultado en Libertad Digital y Libre Mercado se llevan las manos a la cabeza y dice, pero ¿en qué cabeza cabe tener semejante reserva de efectivo para ir dándole a los distintos cuadros por su uso común? Y luego otra cosa que nos decían nuestros especialistas, que es... pues hablamos de asesores fiscales que trabajan con muchas compañías que tienen que presentar sus propias hojas de gasto y que tienen que sufrir inspecciones de Hacienda porque consideran que un determinado gasto declarado, cobrado en efectivo contra factura por haber pasado una noche de hotel fuera de la ciudad en la que trabaja y de haber pasado un billete de tren de ida y vuelta de la ciudad donde trabaja porque era necesario para hacer una reunión, Hacienda ha dicho que por qué era necesario para hacer esa reunión cuando la puedes hacer por videoconferencia, con lo cual en muchas ocasiones Hacienda ese tipo de gastos a muchas empresas se los tiran hacia atrás y no les dejan desgravarlo ni pasarlo como gasto corriente porque consideran que es innecesario. ¿Al Partido Socialista se le ha abierto alguna investigación por parte de la agencia tributaria por estos gastos y por estos pagos en efectivo? Recurrentes, insisto, que parece que eran muy habituales, tan habituales que noticia de última hora que estamos leyendo ya en los periódicos y que ya se puede leer en Libertad Digital, el Tribunal Supremo advierte de conductas potencialmente delictivas en el Partido Socialista y deja su imputación en manos de la Audiencia Nacional. Audiencia Nacional a la que ha enviado la investigación sobre los pagos en efectivo que estaba realizando el Tribunal Supremo. Advierta usted a Audiencia Nacional si aquí había delito o no había delito. Es que estamos en una situación en la que si ustedes elevan un poco el foco, se dan cuenta que tenemos unos políticos, unos mandatarios que nos están limitando a los ciudadanos el uso de efectivo, que además a las empresas le están haciendo la vida imposible para poder desgravarse este tipo de gastos necesarios para su día a día laboral, mientras que los mandos, aquellos que hacen esas leyes, se pasan estas leyes por el arco del triunfo y utilizan el dinero en efectivo de una manera extraordinaria. ¿Ha actuado el SEPLAC para poder analizar lo que está sucediendo con estos pagos en efectivo? Insisto, ¿hay algún informe de la agencia tributaria que esté preguntándose si eran necesarios o no tales comidas, tantos taxis, tantos viajes, tanto pago de viaje junto con asesores y asesoras pues a distintos países del mundo? ¿Esos gastos se tienen que cobrar mediante dietas? ¿Esas dietas se tienen que cobrar mediante efectivo? ¿En qué justifica el Partido Socialista la retirada de efectivo de las distintas cuentas bancarias para abonar esas cantidades en sobres transparentes porque tienen ventanilla? Es que todo esto está relacionado. Es que tenemos al Banco Central Europeo anunciándonos que en 2029 tiene previsto poner en marcha el euro digital para tratar de acabar con el uso de efectivo, y tenemos a nuestros políticos con un gusto por el uso de efectivo que estamos descubriendo inusitado. ¿Por qué les gusta utilizar el efectivo? A lo mejor porque no deja rastro. ¿Por qué quieren controlarnos en el Banco Central Europeo nuestros gastos? Porque con el euro digital sí que dejamos rastro y sabemos en qué nos gastamos el dinero y cuánto dinero nos gastamos. Y sobre todo, ¿de dónde viene el dinero que nos gastamos? Todas estas preguntas hay que contestarlas, y las vamos a contestar hoy. Y lo vamos a hacer en un programa que no se pueden ustedes perder porque vamos a contar con los mejores. Vamos con la portada de Libre Mercado y mi compañero Rubén Folguera, que ya me acompaña. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, importante la portada de hoy. El gobierno se gasta 140.000 euros en financiar un informe que llama racistas a los caseros españoles. Tenemos de nuevo
políticas, de nuevo iniciativas por parte del gobierno para atacar a aquellos capaces de crear oferta, que es lo que falta en el mercado de la vivienda. Sí, es una información que trae Pablo Aro, que destaca que este informe ha sido realizado por una entidad que se llama Provivienda y que ha recibido 61,6 millones de euros en subvenciones desde el año 2021. Más informaciones en este sentido. El sindicato de inquilinas vuelve a la carga, intenta reventar un foro inmobiliario y acaba increpando a trabajadores ajenos a ese acto. Nos lo trae Paco Cobos, de nuevo el sindicato de inquilinas, arrimando el ascua a su sardina. Mucho ojo a esta información que nos firma Diego Sánchez de la Cruz. Ya en Estados Unidos está resonando las barbaridades a las que se dedica la agencia tributaria española. Lawrence Hill, uno de los abogados importantes de Nueva York, dice: el sistema tributario español es draconiano, agresivo, aberrante e impropio de una democracia. Sí. Nos lo trae, como dices, Diego Sánchez de la Cruz, porque ayer se produjo en Estados Unidos esta conferencia por parte de los representantes de Amsterdam & Partners, que están llevando a cabo una macrocausa contra Hacienda por todas las vías, tanto la mediática como la legal también, recopilando todo tipo de testimonios y de casos en los que tanto contribuyentes extranjeros como españoles se han visto perseguidos literalmente por esta entidad. Y mucho ojo a la siguiente noticia. Muy rápidamente, los apagones de Cuenca y Orense hacen saltar las alarmas mientras el gobierno sigue empeñado en acabar con las nucleares. De nuevo apagones, querido Rubén. Así es una información que trae Antonio Jiménez a Libertad Digital, en la que se nos advierte de cómo el gobierno parece no haber aprendido la lección. Bueno, pues vamos ahora a repasar el resto de noticias económicas del día. Y vamos rápidamente con Rubén Folguera a repasar el resto de noticias económicas del día. Hay que decir que estamos en temporada de resultados importantes, precisamente los de la Caixa, que ha cerrado los 9 primeros meses del año con un beneficio de 4.397 millones de euros. Todos los analistas en España están muy pendientes hoy de esta temporada de resultados, pero nos vamos a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el presidente de ese país, Donald Trump, ha instado este jueves a los senadores republicanos a eliminar las tácticas de obstruccionismo parlamentario y tratar de levantar ese famoso shutdown. Sí, y lo que insta a sus senadores es que dejen de hacer el filibuster, que ellos llaman, con el fin de poder aprobar leyes con una mayoría simple y poner fin al cierre del gobierno. Y nos vamos a los bancos, al Banco Central Europeo, porque tenemos noticias sobre tipos de interés. Sí, ha decidido este jueves cumplir con el guión marcado y mantener de nuevo los tipos de interés sin cambios. Así, la tasa de depósito seguirá en el 2%, la de referencia para operaciones principales de refinanciación en el 2,15% y la de facilidad marginal de préstamo en el 2,40%. Bueno, pues con esta noticia vamos a terminar ese resumen de información del día en materia económica. Ahora sí que nos vamos a la tertulia, que tenemos muchas llamadas en el día de hoy. Mañana, 11:30, bueno, de la tarde, 11:30 en Canarias. Es momento de entrar en tiempo de tertulia. Lo hacemos acompañado de Rubén Folguera. Rubén, gracias por quedarte en la tertulia del día de hoy. Además, hombre, es un tema que vamos a hablar del tema monetario, que es uno de tus vicios. Sí, sí. No solo ganar dinero, sino también aprender sobre teoría monetaria. Eso es, la teoría monetaria que tanto te gusta. Y vamos a contar, bueno, pues con un amigo de este programa. No es la primera vez que está con nosotros y agradezco mucho que haya sacado un hueco en su agenda para atender la llamada de Con Ánimo de Lucro con un asunto tan importante como el que tenemos entre manos. Hablamos de Javier Rupérez, que es el presidente, entre otras muchas cosas, un diputado histórico en nuestro país, y hoy es presidente de la plataforma Denaria, una plataforma que se dedica a defender el dinero en efectivo, que no nos quiten la libertad que todavía nos da el dinero en efectivo. Don Javier Rupérez, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro.
Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días. Don Javier, ayer el Banco Central Europeo, aparte de anunciar que mantenía los tipos de interés, también nos dio pistas sobre ese gran proyecto que tienen de poner en marcha el euro digital. Un euro digital que es una clara amenaza a la circulación del dinero en efectivo. ¿Cómo lo veis desde Tenaria? Pues lo vemos primero con dudas, ¿no? Es decir, la pregunta que nos hacemos, y no únicamente nosotros, sino muchos sectores de la vida política y económica europea, nos preguntamos qué es lo que el euro digital va a añadir a lo que ya tenemos, ¿no? Y de momento la respuesta es negativa, no tenemos exactamente una respuesta muy clara al respecto, ¿no? Segundo, lo que nos dijeron ayer es que es el 2029 la fecha de introducción del euro digital. Bueno, eso quiere decir que seguramente se han dado cuenta que tienen problemas y lo han retrasado, porque nos estaban diciendo que prácticamente iba a entrar a finales del año próximo, ¿no? Tercero, lo que nos planteamos también es qué es lo que pretenden, ¿no? Consiguientemente, porque el euro digital lo que nos dicen es que lo que quieren es recuperar la autonomía, la soberanía monetaria para quitársela a los americanos en el tema de los sistemas digitales de los americanos. Bueno, en fin, vamos a ver exactamente a dónde nos lleva, pero de momento, efectivamente, lo que parece es lo que parece que quieren, entre otras cosas, es sustituir al efectivo, ¿no? No creo que sea la parte central, porque en el fondo están también dando muchas explicaciones y ayer mismo también decían que el euro digital convivirá con el efectivo, ¿no? Pero el efectivo lo que es evidente es que garantiza toda una serie de aspectos que son fundamentales en el comportamiento y en las necesidades de los ciudadanos, como es la libertad, como es la privacidad, como es la seguridad, que no están suficientemente garantizados en ninguno de los sistemas digitales. Y ciertamente por parte del sistema eventualmente del euro digital, pues tampoco, ¿no? Y de eso también lo que estamos contemplando es que incluso dentro del Parlamento Europeo hay muchas dudas, se están discutiendo y están planificando toda una serie de acciones de manera que estamos instalados en la duda de para qué y por qué, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos lo explican, ¿no? En la duda y en la incertidumbre. Hace no muchas fechas, Javier, cuando ya estábamos sintiendo el calorcito del verano, decías, el dinero en metálico no es una reliquia del pasado, es la garantía de la libertad. Y fíjate que en todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha del euro digital, quizá una de las grandes dudas que tenemos es las capacidades de control que puede ejercer la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central Europeo, y por ende las autoridades europeas, sobre el propio dinero. Porque el primero de los efectos es que será una moneda que, si se le da trazabilidad o no, va a depender de la voluntad del Banco Central Europeo. Pero la posibilidad de darle trazabilidad, es decir, de que el Banco Central Europeo tenga transparencia inmediata sobre el uso de cada uno de esos euros digitales en cada uno de los hogares europeos, parece que es evidente. Y también es evidente que se ponga en marcha o no la programabilidad de esta moneda digital. Insisto, se ponga en marcha o no, la posibilidad de programarla también está ahí. Con lo cual, estamos poniendo en marcha, o se está poniendo en marcha, un sistema de pagos que es trazable y programable por parte de las autoridades monetarias. Y esto a mí ya, que soy un amante de la libertad y casi anarcocapitalista, Javier, a mí esto me da miedo. Pues a mí también, porque por eso lo decía al principio, es decir, ¿qué es lo que se pretende con el euro digital? Porque al fin y al cabo, digamos, ciertamente en el tema de libertad, en el tema de privacidad, en el tema de seguridad, lo pone ampliamente en duda. Por otra parte, también lo que estamos viendo en los propósitos más o menos explícitos ya de la utilización, la eventual utilización del euro digital, aparte de los controles evidentes por parte del Banco Central Europeo, supondría también una limitación enorme. Hablan de 3.000 euros como máximo. Hombre, ¿dónde estamos, no? Y vuelvo un poco a repetir, pues sí, existen las tarjetas efectivamente no tienen privacidad, pero bueno, tienen una viabilidad, ¿no? Y por otra parte, ¿qué es lo que hacemos en el caso de que el sistema se venga abajo, ¿no? Como efectivamente ya hemos podido comprobar hace unas semanas con el tema de Amazon,
y hace unos meses con el tema de la caída total de todo el sistema, ¿no? A través del... De manera que la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para que el Banco Central Europeo nos controle? Hombre, chico, pues no hacía falta, ¿no? Para que el Banco Central Europeo pueda presumir de tener un sistema que no dependa de los sistemas digitales americanos, bueno, pues sí, tengámoslo en cuenta, pero al fin y al cabo, de momento, seguimos trabajando con visas y con tantas otras cosas y tampoco nos quejamos, ¿no? La verdad es que el fondo, y bueno, y luego lo que sí estamos observando también es que incluso en las mismas instituciones europeas y concretamente en el Parlamento Europeo hay muchas dudas al respecto. Hay un eurodiputado español, por otra parte, que se llama Fernando Navarrete, que es el encargado precisamente de llevar este tema. Y seguramente le conocéis o habéis tenido contacto con él, y si no, os lo aconsejo. En otro programa que dedicamos a las CBDCs y precisamente al euro digital pudimos hablar con él y nos dijo las dudas que tenían y en las que estaban trabajando y las que estaban trasladando a las autoridades monetarias precisamente. Claro. Y eso, digamos, eso está aumentando también. Es decir, lo que es evidente es que el año 29 es mucho más tardío de lo que ellos inicialmente pensaban, ¿no? ¿Por qué? Porque se están encontrando con que conforme avanza la planificación, también avanzan las críticas y las dudas, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Es la duda, ¿para qué? Es decir, ¿qué es lo que añade que ya no tengamos, ¿no? Y la respuesta es, en este momento, lo digo también con todos los respetos y el máximo de los cariños, en este momento pues no lo sabemos y no las vemos y no nos lo cuentan, ¿no? Que el Banco Central Europeo tenga mayor control, hombre, para eso no hacía falta montar esta historieta, ¿no? Por ahí estamos. Javier, quiero poner un corte, hablando del control, un corte que sacaron de manera subrepticia unos humoristas rusos a Christine Lagarde hablando precisamente sobre la puesta en marcha del euro digital. Todo se trataba de una broma, supuestamente en una conversación privada en la que estos humoristas se hacen pasar por Zelensky, pero la conversación se hizo pública y tenemos los datos. Estamos hablando de una conversación que se produce en abril de 2023 y le preguntan a la señora Lagarde por la intención de control y hasta qué punto querían controlar con el famoso euro digital. Estamos planteándonos si para cantidades muy pequeñas de transacciones, por debajo de 300 o 400 euros, podemos establecer un mecanismo en el que no haya control. Pero eso es muy peligroso. Los atentados terroristas en Francia hace 10 años fueron financiados íntegramente con tarjetas de crédito anónimas, con un saldo muy reducido y que podías recargar con total anonimato. Claro, sí hablan de soberanía, sí hablan de que tienen otros tipos de intenciones, pero esto da miedo. Sí, claro, da miedo de todos los puntos de vista, da miedo desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de la pérdida de privacidad, desde el punto de vista de la pérdida de libertad, da miedo también desde el punto de vista de la capacidad de acceso a los sistemas que son centrales en el funcionamiento de la economía social de mercado, y uno de los cuales es precisamente el efectivo y el acceso al efectivo, ¿no? Da miedo también para saber exactamente cómo el nuevo sistema que están planificando es capaz de prever precisamente las catástrofes, ¿no? De manera que el apagón desde ese punto de vista fue, vamos, eso lo hemos vivido directamente en el área, ¿no? Porque parecía como si nosotros lo hubiéramos montado, ¿no? Precisamente para reforzar. No, pero claro, digamos, era una constatación de total evidencia de que al final de la historia pues sería conveniente que cada una de las familias en Europa tuvieran en el bolsillo todos los días una determinada cantidad para evitar que se produjera la situación angustiosa que trae consigo las caídas de los sistemas, ¿no? Bueno, en eso estamos, ¿no? Pues Javier Rupérez, presidente de la plataforma de la Asociación Denaria, muchísimas gracias por atender con ánimo de lucro y muchísimas gracias por la tarea que realizan, por la tarea que estáis realizando, Javier, y en la que estáis defendiendo el efectivo como herramienta de libertad, que a fin de cuentas es lo que a nosotros nos gusta defender aquí en esta casa. Y a nosotros también, en eso estamos y en eso coincidimos. Muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros siempre. Un placer.
Bueno, Rubén, reflexiones que recogemos de don Javier Rupérez, una institución en este país. Tengo que recordar que es yo creo que es la única víctima viva hoy de Arnaldo Otegi, porque Cisneros lamentablemente ya murió hace mucho tiempo. Javier Rupérez fue secuestrado por el señor Otegi y sigue hoy empeñado en mantener las ideas de la libertad vivas, en este caso pues defendiendo el efectivo. Y tenemos a otro gran defensor del efectivo, que es el presidente de Global Exchange, con quien hace bien poco hablábamos para una entrevista en Libre Mercado y a quien tengo el placer de saludar. Isidoro Alanís, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Un placer tenerte con nosotros, esta vez con ánimo de lucro. Y quería tu opinión, Isidoro, sobre la situación que se puede crear en 2029 si finalmente el Banco Central Europeo termina de poner en marcha el famoso euro digital. ¿Crees que detrás existe una intención deliberada de ir acabando con el efectivo, o cuál sería la consecuencia de que esto fuera así? Bueno, cuando se toman decisiones que tampoco son necesarias, porque al final la creación del euro digital no es una cuestión necesaria porque no solventa absolutamente nada de las necesidades de los ciudadanos europeos, hay que preguntarse por qué se toman por parte de los políticos estas decisiones. Y para mí es claro, se quiere poco a poco ir acabando con el efectivo, y eso significa, como bien ha dicho el señor Rupérez, acabar con la libertad. Nosotros los europeos, que somos democracias asentadas y que vamos presumiendo de la libertad, creo que no nos podemos permitir el lujo de dejar a los políticos y a los organismos que controlan la financiación de los ciudadanos ir a la desaparición del efectivo, porque al final el efectivo sobre todo es libertad. Yo siempre tengo una pregunta, es si no tenemos efectivo y si no podemos retirar nosotros de nuestras cuentas corrientes el efectivo, estamos en un corralito. Y eso hay que decirlo clarísimamente, que el fin del efectivo es ir y estar abocados a un corralito donde los políticos podrán decidir sobre nuestras vidas. Es tremendo el poder, que yo creo que es lo que más asusta, Isidoro, el poder de el diseño que tiene ese famoso euro digital. Y aquí entramos en algunos matices y no te quiero robar demasiado tiempo, Isidoro, porque sé que tu tiempo es oro y nunca mejor dicho, y en fin, te agradezco mucho que nos saques el hueco. Pero claro, una de las cosas es que se apruebe, por ejemplo, con una intención de trazabilidad o no, específica dentro de la ley que lo ponga en marcha, o que se apruebe con una intención de programar la moneda, que sea programable o no. Pero esto no quita que sea trazable y programable en el momento en que las autoridades monetarias lo deseen. Esto es como un Bretton Woods, pero a lo bestia, ¿no? Sí, y cuando se produce la herramienta en sí y se deja a futuro las opciones que pueda ser programable y totalmente trazable, significa que en una situación que ahora mismo la damos por imposible, cuando se produzca una crisis financiera, una crisis de deuda, una crisis geopolítica o cualquier otra circunstancia que ahora no podamos tener ni contemplar, pues los políticos no dudarán ni 2 segundos en ejercer ese poder sobre el control del gasto de los ciudadanos. Imaginemos, por ejemplo, una situación como la pandemia que vivimos en el 2020, dentro de 10 años, que pudiesen los políticos decir, señores, ahora, como tenemos una situación similar a la pandemia, está prohibido el gasto público y las criptomonedas no te permiten gastar dinero en un determinado producto, servicio o cualquier otro tipo de gasto. Y podrán hacerlo, podrán prohibirnos que libremente podamos optar por realizar el gasto que queramos hacer, porque a su criterio no conviene para la sociedad. Entonces aquí prima lo común, la sociedad, lo público sobre el individuo, y eso es terrible, eso es ir al comunismo. Precisamente los criptoactivos de los primeros países que se han puesto en marcha desde un punto de vista legal, pues es China.
Y ahí ya nos tendremos que preguntar por qué China quiere controlar el gasto de su población y por qué en Europa vamos en el mismo camino. Desde luego, no podría estar más de acuerdo contigo, y el ejemplo que has dado de China yo creo que es muy elocuente. Isidoro Alanís, fundador y presidente de Global Exchange Group, te agradezco muchísimo tu tiempo y te agradezco muchísimo tu testimonio aquí en Con Ánimo de Lucro. Agradecidos por nuestra parte de estar con vosotros. Un placer poder estar en este gran programa. Muchísimas gracias. Querido Rubén, bueno, la verdad que lo que tenemos encima de la mesa, más, o sea, independientemente de lo que supone la razón oficial que enarbola el Banco Central Europeo para poner en marcha esta iniciativa, que es la de ganar soberanía y tratar de no perderla frente a otros países con el euro digital, el diseño del euro digital y los poderes que puede otorgarles implícita o explícitamente al propio Banco Central Europeo es lo que nos hace temblar un poco. Claro, es que aunque ellos esa defensa de la soberanía monetaria la presenten como algo positivo, de fondo lo que tenemos es que la lógica que están expresando de forma implícita es que es una cuestión política de estados. Lo comentabas ayer con Carlos Cuesta en su programa. Es que uno de los objetivos que tienen con estas medidas es evitar que la ciudadanía pueda recurrir a monedas digitales como Bitcoin, que son, o sea, que están descentralizadas, que no tienen el control de ningún político, de ninguna institución, y que por tanto garantizan la libertad de los ciudadanos. Y que son, como tienen un libro muy reciente del que estuvimos hablando aquí, es un activo inconfiscable. El caso del Bitcoin. El caso de la moneda digital europea, del euro digital, no solo no sería inconfiscable, sino que sería hasta programable, que es de lo que estábamos comentando. Pero ¿sabes qué compañera ha estado siguiendo este tema muy de cerca y se lo sabe perfectamente? Pues era Beatriz García, jefa de libre mercado, que lamentablemente hoy no la podemos tener en el estudio, porque es una persona muy ocupada, evidentemente. Beatriz García, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Fernando. Hemos estado escuchando a Javier Rupérez de Denaria, hemos estado escuchando a don Isidoro Alanís de Global Exchange Group. Nos hablan de peligro para la libertad, nos hablan de peligro a una situación de control excesiva por parte de las autoridades monetarias en caso de finalmente aprobar esta moneda, este famoso euro digital. Hay que decir que el proyecto parejo que se estaba desarrollando en Estados Unidos ha sido paralizado completamente por Donald Trump. Sin embargo, aquí tenemos a Lagarde empeñada en darle un buen empujón. Sí, fue precisamente este año, en 2025, cuando a Lagarde le entraron muchas prisas por implantar el euro digital. Ella misma, pues confesó que iba a acelerar el proceso, pues por los motivos que estáis comentando, o sea, el auge de las criptomonedas, un sistema descentralizado, encriptado, anónimo, pues bueno, que al final pues eso lo que hace es poner en jaque, y es lo que está haciendo el monopolio de la moneda de los propios estados, o sea, plantearnos una moneda de forma privada. Entonces, claro, la excusa es no depender de Visa y Mastercard porque son estadounidenses, algo que no nos ha dado ningún problema nunca desde que se han implantado este tipo de compañías. Y bueno, estamos ante un cambio de paradigma terrorífico. Esto va a ser un gran hermano. O sea, al final, como decía el presidente de Denaria, una de las grandes dudas es por qué tenemos que implantar este sistema, que además ya nos han puesto encima de la mesa la factura. O sea, que nos va a costar el desarrollo 1.300 millones de euros y luego 320 millones de euros al año que vamos a tener que pagar. O sea, es bastante inquietante. Ya Lagarde, por el lado del anonimato y la libertad, por supuesto, ya ella en el año 2022 dijo que bueno, que evidentemente que el anonimato total que ofrece el efectivo, pues que no era una opción viable, claro, aparte de ya la broma que le gastaron y donde ella confesó los peligros de este tipo de ideas. Luego también nos plantearíamos
qué pasa con el euro digital si se cae el sistema. Hemos vivido aquí un apagón, si hay una emergencia nacional y hay una guerra, o sea, al final es una cuestión de libertad, de anonimato, pero luego también de seguridad nacional, y evidentemente tienes que contar con un montón de agentes y de protagonistas. Esto ya da para un análisis más largo, pero bueno, los bancos también están temblando, claro, porque si tú estás llamando a que sea el Banco Central Europeo el que te guarde tu dinero vía euro digital, ¿qué va a pasar con las cuentas de ahorro? ¿Van a desaparecer? ¿Qué incentivos le va a dar el Banco Central Europeo para que nos encomendemos todos al euro digital? Tendrán que retirar evidentemente dinero en efectivo, por mucho que digan, y las palabras suenan muy bonitas, eso de la convivencia. Pero yo cuando vi el otro día un proyecto así financiado con recursos de la Unión Europea y demás en el Ayuntamiento de Alcoy, era una cosa así como muy pequeñita, pero decía, bueno, pues este ayuntamiento va a lanzar su propia moneda, tendrá fecha de caducidad y el ayuntamiento te dirá en qué comercios te tienes que gastar o qué comercios son válidos. Pues es que ahí no pude evitar pensar en el euro digital en algún momento dado, que ya esto esté implantado y sea, no, pues el euro digital valdrá más si te lo gastas en lechugas en vez de en carne y en pescado, porque contamina mucho. O sea, este tipo de ideas que pueden resultar rocambolescas serían muy útiles para este tipo de proyecto, claro. Es que no es que sean rocambolescas, Beatriz, es que hemos visto cómo se ha prohibido, por ejemplo, el consumo de tabaco dentro de los bares. Pues oye, en la lucha contra el tabaco, si tuviéramos euros digitales, pues sería tan fácil como usted no puede gastarse este dinero en tabaco. O la lucha contra el azúcar, que en su día encabezó el señor Garzón, bueno, pues el ministro de Consumo. Pues oye, en el euro digital cada familia no puede gastar más de un 10% de su monedero digital en productos que tengan azúcar. Es que sería programable hasta ese punto. Es que ese sería el nivel de control que tendrían, no sé si tendrá, pero que tiene capacidad de tener esa moneda, sí lo tiene. Con lo cual, este es el riesgo, ¿no, Rubén? Claro, y cuando hablamos del control, evidentemente la cuestión de la privacidad es realmente importante, es lo más importante posiblemente, pero hay otra cuestión muy destacable, y es que hablabas tú de luchas contra el azúcar, contra el tabaco. Hay otra lucha que los bancos centrales se han arrogantemente se han atribuido a sí mismos cuando esto no está en su mandato original, que es la lucha contra la crisis. Sabemos que los bancos centrales pues recurren sobre todo recurren a operaciones de mercado, o bien varían el porcentaje del coeficiente de caja para aumentar o disminuir la liquidez que hay en el mercado con el fin de incentivar el consumo. Con un euro digital programable, cuando decimos que se podría prohibir u obligar a usar en determinados productos, también se podría hacer, pero con una fecha de caducidad, es decir, que tú no pudieras usar tu dinero más que en un tiempo determinado. Claro, en tiempos de crisis, evidentemente esto podría ser otra herramienta que los bancos centrales podrían tratar de emplear para incentivar el consumo, ¿no, Bea? Por supuesto, claro, o sea, una herramienta de manipulación monetaria e incluso social. Y además se hace, y creo que es el momento más inoportuno para lanzar este tipo de producto, cuando el propio euro ahora mismo está pasando y atravesando por una falta de confianza total. Es la moneda ahora mismo lo que está en duda, y esa moneda que ha servido para financiar, insuflar ese estado de bienestar que ahora mismo lo que todos pensamos, o si tenemos un poco de visión a largo plazo, estamos viendo que es completamente insostenible, y esto parece como cuando tienes que levantar un muro para que en Berlín no se vayan al lado occidental. Ahora mismo están intentando levantar ese muro vía
euro digital. O sea, cuando el euro está pasando por su peor momento, el Banco Central Europeo lanza una herramienta o tiene prisa en lanzar una herramienta para seguir atrapando al ciudadano en esta vorágine de despilfarro y de gasto. Desde luego que sí. Y luego tenemos un asunto añadido, Beatriz, que quiero tu opinión, y era con lo que abríamos el programa en el día de hoy, que a mí me hace mucha gracia. O sea, tenemos a la señora Lagarde empeñada en sacar el euro digital y tenemos a las autoridades españolas empeñándose en ser, dentro de la Unión Europea, aquel país que más restringe el uso de efectivo, reduciéndolo en 2021, creo que fue hasta 1.000 euros entre profesional y particular. No podemos hacer una transacción de más de 1.000 euros en efectivo entre un profesional y un particular. Hay que pasar por el banco porque el Sepp Black tiene que echarle un vistazo. Y luego tenemos al presidente del gobierno en una comisión en el Senado diciendo que sí, que es normal tener el uso de efectivo y que aquí los sobres de efectivo, pues que oye, mientras sean contrafactura no pasa absolutamente nada. Al señor Pachi López presumiendo de que en el Senado también se paga en efectivo. Hombre, si tanto les gusta el efectivo a los señores políticos, ¿por qué nos lo tienen que restringir a nosotros? ¿Será porque el efectivo se lo pueden gastar sin que quede rastro? Es una completa incoherencia, pero es más, es que España no solamente es de los países más restrictivos en cuanto al pago en efectivo con esos 1.000 euros, es que este gobierno ha acercado el efectivo todavía más, por ejemplo, con medidas dentro de la ley de vivienda, que también es aprobada por Pedro Sánchez, se prohíbe el pago en efectivo de los alquileres, incluso si está por debajo, que esto mucha gente no lo sabe, aunque esté por debajo de los 1.000 euros, no se puede pagar un alquiler en efectivo. También hay muchas deducciones en el IRPF, como por ejemplo las obras de conservación y mejora de la vivienda habitual, no se pueden pagar en efectivo, aunque sean menores de esa cantidad. La cuota del gimnasio esta, si te la quieres deducir en el IRPF, tienes que pagarla con tarjeta, no lo puedes pagar en efectivo. Comidas del trabajo de los autónomos les obligan a pagarlas con tarjeta si se las quieren deducir en el IRPF. Es un chantaje total. Y depende de cuántas comidas hagan, porque y aquí lo hemos comentado con algún asesor fiscal, muchas veces Hacienda te discute que tendrías que haber pagado esa comida o no, porque también podrían haberlas pagado a medias y no tendrías que haber invitado a tu cliente a comer. Es un auténtico desastre, es un auténtico ataque contra la libertad, como decían Isidoro Alanís y Javier Rupérez. Parece que lo que persiguen precisamente es la libertad de los ciudadanos. Beatriz García, muchas gracias por entrar hoy con nosotros en Con Ánimo de Lucro, compañera. Espero verte muy prontito, pero la próxima vez aquí en el estudio. Un placer, hasta el lunes, chao. Y nosotros nos vamos a las noticias, informativos y volvemos. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Seguimos en riguroso directo en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos como todos los días, a esta hora, abriendo página de mercados. Suena la campanita de los mercados y tenemos que ver qué está haciendo nuestro indicador, que brilla, sigue brillando por encima de los 16.000 puntos, aunque muy poquito, 16.005, según nos muestran las pantallas de aplicaciones en tiempo real, con una caída muy ligera del 0,22%. Entre las compañías que más suben, ojo lo que está haciendo Puig Brands con una subida del 9,40%, Solaria Energía un 1,17% y BBVA un 1,04%. Entre las que más bajan, Indra un 3,3%, Acerinox un 3,04% y Telefónica un 2,39%. Esta es la foto fija que vemos a esta hora de nuestro mercado, que pese a que cae un poquito ahora mismo, la verdad que disfruta de unos máximos históricos no registrados desde 2008, aunque como nos gusta recordar tan a menudo, es importante decir que cuando miramos el IBEX con dividendos, que es como lo deberíamos mirar, las pérdidas que se iniciaron en 2007 se recuperaron en 2014. No ha hecho falta esperar tanto tiempo, 18 años, para recuperar. Pero para analizar el mercado y para analizar la situación actual, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos tratado en el programa de hoy, vamos a contar con Francisco Burgos, que es el director de Relaciones con Inversores Institucionales de Cobas Asset Management. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, Francisco.
Bueno, pues vamos a recuperar esa conexión con Francisco Burgos de Cobas y en cuanto la recuperemos, pues podremos comentar con él algunas... Creo que ya lo tenemos. Don Francisco Burgos, ¿estamos? Hola, Luis Fernando. Discúlpame, se había cortado la llamada. Nada, no hay problema, no hay problema. Aquí tenemos a nuestro técnico, a Javi, atento para poder recuperar la llamada. Estaba comentando, hoy en el programa, como bien sabes, hemos estado tratando ese empeño de Christine Lagarde de sacar cuanto antes el euro digital, ya ha puesto fecha en 2029, los riesgos que para esto supone para el efectivo, y en esa misma reunión, el titular que hemos visto en todos los medios de comunicación ha sido la decisión de mantener los tipos de interés en el 2 y hablar de que no sabemos si es el final del ciclo bajista de tipos o todavía puede quedar alguna nueva bajada. No parece que haya tenido demasiado efecto en los mercados. Como bien sabes, este tipo de decisiones suelen estar adelantadas por los mismos mercados, pero no sé si crees que estas políticas de bajadas de tipos han sido prematuras, si crees que el mercado todavía no estaba maduro para estas bajadas o si crees que los riesgos de inflación siguen estando ahí en el fondo. Bueno, yo creo que cuando estamos hablando sobre el tema de fijación de tipos de interés hay que mirar muy de cerca la inflación. En el caso de Estados Unidos se ha bajado, se ha sido más prudente en este caso porque todavía tiene una inflación en torno al 3% y tienen ese margen con los tipos al 3,75, mientras que en Europa seguimos manteniéndolos al 2, es decir, estamos prácticamente con la inflación al mismo nivel que tenemos los tipos de interés. Hay que recordar, y una de las cosas más importantes que yo creo que hay que tener en cuenta, es que cuando tienes tipos de interés reales negativos, es decir, cuando los tipos están por debajo de la inflación, estamos generando determinados problemas en la economía, como la transferencia de riqueza de los ahorradores a los deudores, es decir, incentivas el endeudarte sobre el ahorro, se promueve la asignación ineficiente de capitales, supone como inflación de activos. Entonces, no es que solo sea inconveniente desde un punto de vista económico, sino que incluso moralmente no se hace justicia o genera desajustes que no son convenientes, ¿de acuerdo? Entonces, en Europa estamos en ese digamos, margen, empate entre tipos nominales, entre inflación y fijación de tipos. Y eso es algo que deberíamos seguir muy de cerca por estos corriente negativa que llevaría ese desequilibrio hacia unos tipos de intereses negativos. Otra cuestión por la que te quería preguntar y por la que estoy preguntando a todos nuestros colaboradores durante estos días es por la situación de mercados que estamos atravesando. No sé si quizá en esta ocasión, Francisco, más centrados en el mercado español, un mercado que, como estábamos comentando en un primer momento, cuando veíamos la foto fija a esta hora, pues está reflejando aproximadamente un 38% de rentabilidad en lo que llevamos de año, uno de los mejores años de su historia, y como en Cobas tenéis una estrategia ibérica, pues quería saber un poco tu opinión o cómo estáis viviendo dentro de la gestora este desempeño del índice patrio. Pues en nuestro caso la verdad que muy bien, estamos encantados con nuestra estrategia ibérica, llevamos un 49% de rentabilidad en lo que va de año. ¿Perdón? ¿Cómo? 49%, sí, sí. O sea, en lo que llevamos de año el IBEX lleva un 38, vosotros un 49. Sí, y aquí el dato a destacar, lo más interesante es que encima nosotros no tenemos ni exposición a bancos, que es el mayor catalizador, sí. El mayor catalizador de rentabilidad. Nosotros en los bancos, como siempre tenemos o necesitamos tener una visión clara y entendimiento de los negocios. Los bancos son negocios que tienen determinados balances muy complejos, etc. Y preferimos otro tipo de negocios que son más claros, más sencillos de entender y con mayor claridad. Entonces, sin ese mayor catalizador conseguimos aportar mucho valor. Iberia es un mercado súper atractivo, es un mercado pequeñito, pero con empresas de mucha calidad y que si uno sabe seleccionar los nombres, como en este caso parece que en nuestra cartera ha pasado, podemos conseguir rentabilidades muy muy buenas, incluso dar una prima sin tener que exponernos a los bancos, que son, pues como decías, el mayor catalizador. Bueno, pues oye, enhorabuena por ese desempeño, ahí aportando alfa respecto a un mercado que ya de por sí está desatado, como es el IBEX 35, aparte con una concentración muy muy importante, ¿no? Sí, a mí siempre me gusta recordar, Francisco, que el IBEX 35 parece un fondito de gestión activa. Hay fondos de gestión activa muy selectivos que tienen más acciones de las que componen al indicador español, pero bueno, eso es harina de otro costal. Quería
quería preguntarte también, precisamente al hilo de la situación que estamos atravesando ahora, sé que son días pues muy intensos en las gestoras como la vuestra, porque se presentan resultados y estamos viendo, digamos, las empresas se miden frente a sus inversores, también frente a sus clientes, pero fundamentalmente frente a sus inversores como puedan ser gestoras como la vuestra. ¿Cómo estáis viendo esta temporada de resultados? ¿Cómo veis a las compañías? Pues mira, esta temporada acaba de empezar y bueno, hay de todo. Hay compañías que lo están haciendo muy bien, hay compañías que no lo están haciendo tan bien. Habría que ir mirando nombre a nombre. Y aquí lo importante también es no dejarse guiar por la foto a corto plazo, sino entender cuál es el valor de esa compañía o esa capacidad de generación de beneficios a largo plazo. Y de hecho, un ejemplo muy claro, y esto es tirándonos piedras contra nuestro propio tejado, pero una de nuestras compañías en cartera, que es Prosegur Cash, donde sus resultados no han sido muy buenos, sí que se ha comportado muy bien en los mercados por todo lo que ha pasado en Argentina. Ellos tienen una división de transporte de blindados en Argentina y esto ha empujado el precio de la acción para arriba. Esto demuestra muchas veces que el mercado y lo que va por otros derroteros que por lo que debería ir, que es el valorar a las compañías por su capacidad de generación de negocios, ¿no? Esto es interesantísimo, Francisco, y mira, igual deberíamos incluso dedicarle una parte de un programa entero, porque resulta muy curioso. Yo llevo años analizando la apertura de la bolsa con Federico, en el programa Es la Mañana de Federico, como bien sabes, y otros tantos años, muchos también, en Tu Dinero Nunca Duerme, aunque ahí no nos fijamos en el día a día de la bolsa. Pero cada mañana con Federico, pues en los momentos en los que hay temporada de resultados, a final de cada trimestre, pues oye, uno ve cosas raras, ¿no? De repente tal compañía presenta unos resultados extraordinarios, fantásticos y magníficos, y te pones a mirar qué está haciendo en ese momento en el mercado y se está pegando un castañazo espectacular. Otra compañía que resulta que presenta unos resultados pésimos y sube mucho en bolsa. Claro, esto hay que entenderlo, ¿no? Hay que saber cuáles son las dinámicas que se mueven por detrás y, sobre todo, cuando eres inversor de una de esas compañías, saber cuáles son los catalizadores que le hacen generar beneficio y no tanto el resultado concreto que está presentando en ese momento, ¿no? Sí, yo siempre digo que una de las únicas verdades absolutas que puedes tener en el mundo de la inversión es que el precio de una compañía lo determina su capacidad de generación de beneficios. Lo demás es el ruido del mercado, y la magia que tienen los mercados es que hay una ineficiencia, se generan ineficiencias a corto plazo, que si uno es capaz de tener la visión, de analizar los negocios y de seleccionar aquellos negocios buenos que el mercado está penalizando por X motivos, pues puede encontrar compañías de muy buena calidad a precios muy baratos y aprovecharse y que tener unas rentabilidades muy buenas en el largo plazo, ¿no? Y esto yo creo que es lo bonito de los mercados. Bueno, pues ahí queda el análisis. Estaremos muy pendientes de las próximas temporadas de resultados y, por supuesto, habrá que monitorizar ese Cobas Iberia que lleva un más 49, ¿me has dicho? Un poquito más de más 49, sí. En lo que llevamos de año. Madre mía, qué pedazo de desempeño. Ay, madre, alguno que se coló en el selección y se dejó el Iberia colgado. En fin, don Francisco Burgos, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada con ánimo de lucro. Buen día, hasta luego. Hasta luego. 1:16 de la tarde, 12:16 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro, encarando ya la recta final del programa y de la semana. Y hoy he visto en la redacción a Nuria Richard y he dicho: Nuria, hace mucho que no vienes a... No te aburras aquí en la redacción. ¿Eh? Me has dicho, no te aburras aquí en la redacción, no te vente aburres, a verme. Vente a Con Ánimo de Lucro. Eso es, deja de mirar el ordenador ya. Además, teniendo un programa que se llama Economía para quedarte sin amigos, si quieres dejar de tener amigos, ya ponte en Con Ánimo de Lucro y ya, pues, en fin, las asociaciones sin ánimo de lucro ya te darán de lado. Es un nombre muy para perder amigos, desde luego que sí, pero eso es lo que a nosotros nos gusta, Nuria. Totalmente. No perder amigos, sino ser un poco, no sé si innecesarios, pero desde luego sí, pues un poco, qué sé yo. Cañeros. Hay que dar la otra versión. Desde luego que sí. Antinarrativos somos, antirrelato. Ostras, mira, ahí sí que me has buscado una buena descripción. Antinarrativos, me encanta. Bueno, hoy hemos estado súper antinarrativos porque hemos estado dándole sopas con ondas al euro digital, al odio al efectivo por parte de unas autoridades que luego les encanta repartirse sobres en efectivo. Eso es, y que no hace más que comprar oro.
Ah, bueno, claro, eso es otra. Los bancos centrales poniéndose de oro hasta las orejas. Nuria, ¿de qué vais a hablar en Economía para quedarte sin amigos esta semana? Pues mira, te voy a leer una cita de Hayek que dice: prefiero el conocimiento verdadero pero imperfecto, incluso si deja muchas cosas indeterminadas e impredecibles, a la apariencia de un conocimiento exacto que probablemente sea falso. Qué bonita reflexión, claro la que de sí. Hayek. Y es que es verdad que estamos en un mundo en el que busca el mejor resultado, busca seguir la estadística, busca cumplir el Excel. O sea, un mundo en el que cada vez nos volvemos más hacia el dato, hacia lo frío, y nos alejamos más de la mente humana, del sentido común, de lo que puede pasar, hablando unos con otros. Es decir, una realidad, nosotros intentamos tomar decisiones sobre una realidad futura, pero sin tener en cuenta nuestra propia naturaleza y la propia idiosincrasia de la sociedad y del ser humano. Y algo que es inevitable e inexorable, que es el libre albedrío. Claro que sí, claro que sí. Y la incapacidad manifiesta de predecir qué puede pasar mañana. Esta semana en Economía para quedarte sin amigos vamos a presentar el libro Incertidumbre Radical de John Kay y Mervyn King, que fue gobernador del Banco de Inglaterra durante 10 años, publicado por la editorial Innecesaria, que es una editorial de nuestro compañero Domingo Soriano, y se estrena con este libro. Librazo de más de casi 500 páginas. No, y además sé que está muy bien seleccionado, es un libro que no se había traducido al español. Sí, y es el año 2020. Es un libro además de estos que a Domingo le encanta recomendar a todo el mundo porque te ayudan a pensar mejor. Claro que sí. Y bueno, pues aquí hoy no le tenemos. Mira, te voy a confesar que en la pausa de publicidad, por un asuntillo, he tenido que hablar con él y he pensado que luego te vamos a dar una sorpresa. Enhorabuena, querido compañero, querido amigo Domingo Soriano, por esta iniciativa, por esta innecesaria, más necesario que nunca, que es esta editorial, y que te estrenas con un pedazo de libro espectacular. ¿Y qué que es esto seguro va a tener un éxito arrollador. ¿Qué es esto de la incertidumbre radical? Sí, la tesis del libro suena un poco bueno, esto ya lo decía mi abuela, que no vas a poder anticipar lo que va a ocurrir en el futuro. Y es verdad, suena a sentido común porque es la tesis principal, por eso se llama incertidumbre radical. A ver, ¿qué hacemos con todos los economistas del mundo? Eso es, el futuro es impredecible, el tuyo, mañana no sabes lo que te va a pasar, el de tu empresa, el del país, en general, el de todos. Es impredecible, pero no solo el de mañana, porque mañana a lo mejor más o menos puedes intentar intuir cómo te va a ir, pero ya a un año. Y el tuyo individual, pero imagínate si miramos una familia entera, un grupo de niños que están en una escuela, un barrio, una ciudad, un país. En el momento en que vamos ampliando, pues decimos, es imposible adivinar lo que le va a pasar a esta gente, ni siquiera estar cerca. Imagínate que alguien hubiese en el año 2000 tratado de anticipar cómo iba a ser el mundo en el año 2025. No habría acertado ni una. Este libro es una especie de jarro de agua fría para los economistas, para los estadistas, incluso para los políticos, que hacen predicciones del futuro y se gastan muchísimos recursos en decir cómo va a ser el futuro, en maximizar, optimizar los recursos que tenemos por unas estadísticas y una realidad que se inventan, porque realmente, como demuestra este libro, vivimos en una gran incertidumbre radical. En las últimas décadas, yo diría, el último medio siglo, hemos vivido como si supiésemos cómo adivinar el futuro. Sobre todo, algunas instituciones muy relevantes han vivido como si fueran capaces de adivinar el futuro. La política, los economistas, los periodistas. Yo estoy harto, entre comillas, digo entre comillas porque a lo mejor mañana me escuchan en una tertulia hablar de esto. Pero yo llego a la mitad de las tertulias económicas a las que llego y de lo que me hablan es de previsiones sobre el futuro. Me dicen, oye, ha salido un informe del FMI que dice que España va a crecer tanto, que el paro dentro de 5 años va a ser tanto, que el gasto en pensiones en el año 2040 va a ser tanto. Y me empiezan a pedir opinión sobre todos esos... ¿Crees que vamos a crecer al 2,5 o al 3,2 el año que viene? ¿Te crees más la previsión del Banco de España o la del FMI? Y la respuesta honesta es que no tengo ni la más remota idea. Además, nosotros hemos intentado domar esto de la incertidumbre radical mediante la probabilidad. Es que es lo más probable que ocurra, es lo más probable. Y claro, ya sabemos lo que con la probabilidad que pasó en el año 2007 y 2008. Sí, y en el año 2020. Claro, y ahí sí, además en los departamentos de riesgo, ¿no? Pues parece que no aprendemos.
dejemos de vivir como si supiéramos adivinar el futuro, empecemos a mirar la realidad, la economía, la política, la sociedad de otra manera, aceptando la incertidumbre radical y volviendo a eso que tú estabas leyendo antes, a la forma de toma de decisiones algo más humana, menos estadística, menos matemática, pero más humana, que ha dominado nuestra vida desde que la especie humana pues comenzó su andadura en el planeta. Es una toma de decisiones con más dudas, quizás, un proceso de prueba y error, sabiendo que te puedes estar equivocando, ajustando constantemente y, bueno, pues dando menos sensación de certidumbre y de exactitud a cambio de no creer, de no estar en el convencimiento de que esa cifra es exacta, porque no lo En va a ser. fin, la verdad es que es un libro muy, muy interesante, una forma de pensar que ahora mismo no se lleva, por decirlo de alguna forma, intentamos no practicar, porque además con la probabilidad, y nosotros lo hemos visto en los desastres recientes en España, con la probabilidad, con la estadística, con los registros, tú ya no haces nada, con la DANA. Es que tú mirabas la lista de precauciones o medidas que había hace 50 años en España y tenían más sentido común que lo de ahora, que hay organismo sobre organismo sobre organismo, experto sobre experto sobre experto. Hemos perdido una visión humana. El conocimiento evolutivo es fundamental. Bueno, pero mira, ahí yo me hubiera gustado estar en el Economía para quedarte sin amigos para pisar algún callo. Tráetele un día, a domingo. Vamos a ver. Estoy de acuerdo en la tesis del libro, pero también estoy de acuerdo en que pocas cosas hay más humanas que el querer predecir el futuro. Claro, por el miedo que tenemos, claro. Y eso ha sucedido en todas las sociedades. De hecho, yo creo que es una de las patas que, desarrollan la dimensión religiosa del ser humano. En muchas ocasiones, el no saber qué pasará mañana, por lo tanto, te encomiendas a la divinidad, pero por otro, siempre has tenido al chamán, o siempre has tenido a aquel que te ha dicho lo que va a pasar, que lanza los huesos, ¿no? Como en las películas, los antiguos, lanzan los huesos, no. Lo que va a pasar es que vas a ganar la batalla. Pues entonces iba a la batalla y la perdía, ¿no? Bueno, pues... Pero a lo mejor eso era infundir una creencia, incluso en el que iba a la batalla, que eso le hacía lo mismo, tener un punto diferencial con el enemigo. También. Claro, porque la psicología muchas veces la olvidamos. Y la inteligencia colectiva, sabes que a mí el colectivismo no me gusta, pero hay cierta inteligencia colectiva que ha pasado de uno a otro. Y es verdad que muchas veces las tablas, los datos y la probabilidad nos dan una falsa seguridad. Y lo que propone el libro es sacar conclusiones, intentar prever los riesgos, intentar estar preparados, pero no con un dato, sino con un montón de conocimientos que tenemos a nuestra disposición, incluidos, por ejemplo, los sesgos, que en tanto hemos criticado, ¿no? Sesgos conductuales. Luego, además, invita a otra reflexión, este programa que tenéis, que yo creo que era muy de Charlie Munger, que era la de si no sabes qué va a pasar, a lo mejor sí que sabes qué cosas tienes que hacer en tu vida para que pase lo que tú quieres que pase. Y esta forma de adivinar el futuro mediante el cambio de hábitos es muy buena. En el ámbito de la inversión, que sabes que a Domingo y a mí precisamente nos gusta mucho, hablamos mucho del DCA, del método de la disciplina, de, oye, tú olvídate de los mercados, olvídate de las crisis, olvídate de los lunes negros y de los cines negros y de todo. Tú todos los meses, poquito a poquito, vas invirtiendo en una estrategia bien diversificada, con cabeza a largo plazo y sin mirar lo que pasa. Y así, aunque haya una gran crisis, tú intentas abstraerte y entonces, si cumples ese método, lo más seguro es que en el futuro, aunque no lo puedas predecir, lo más seguro es que en el futuro hayas conseguido un objetivo o te hayas quedado muy cerca de haber generado un buen patrimonio. Aunque hayas pasado por grandes crisis y aunque haya habido momentos, pues lo que se intenta ahora averiguar, ¿no? Los mercados están muy altos, va a haber una gran reversión a la media, estamos al borde de una crisis, que es algo, por ejemplo, que yo creo, ¿no? Que va a pasar en algún momento. Bueno, pues yo, independientemente de que quiera adivinar o no el futuro, lo que sí tengo en mi mano es hacer lo que sea necesario para tratar de conseguir el objetivo que quiero a largo plazo, que quiero para mi futuro, ¿no? Y esa es una buena manera de pensar frente a esta incertidumbre radical. Pues sí, pero también tiene mucho de conocimiento ancestral, claro, al final, y de sentido común. Hay algo, por ejemplo, en el libro se pregunta, los economistas, ¿cómo explicarían que tú ayudaras a un desconocido? Ah, mira.
porque claro, es una persona que solo le vas a ver una vez, con el que eres muy amable, incluso eres capaz de acompañarle si te pregunta una calle hasta la calle. Eso es optimizar tu tiempo, es maximizar tus recursos. Esa persona te va a dejar a ti cierta recompensa, más allá de tu propia, yo qué sé, autoestima o moral. No. A lo mejor tienes una recompensa moral, de decir, mira, hoy he hecho una buena acción. Claro, pero eso en una estadística no se reflejaría. En absoluto. En los números no se reflejarían. La verdad que está muy bien. Interesantísimo. Sí. Y luego hay un personaje que me gusta mucho que sale en el libro que se llama, era un físico muy famoso, el de Kelvin, sí, los grados Kelvin, que se dijo que la aeronáutica no iba a llegar a ningún lado, los rayos X no iban a llegar a ningún lado. Y claro, fíjate tú, un físico, un señor muy preparado, pero fue incapaz, claro, de predecir el futuro. Claro, fue incapaz. Es que, claro, no sabemos. ¿Quién nos iba a decir que en 2025 íbamos a tener un Pedro Sánchez? Que la política iba a tener esta derivada, que íbamos a tener una movida impresionante con lo de la identidad de género. ¿Quién nos iba a decir que vamos a sufrir un blackout, un apagón en absolutamente todo? Por ejemplo. Que vamos a sufrir un COVID. Nadie nos lo podía predecir. Claro. Ni siquiera el señor Simón fue capaz de predecir lo que venía con el COVID. Y tanto. En fin, Nuria, dinos varias cosas. La primera, ¿cuándo sale este podcast? Pues el podcast se publica este sábado en todas las plataformas y en directo en el radio el domingo a las 12 de la noche. Y el libro sale publicado la semana que viene, Incertidumbre Radical. Yo creo que ya estará disponible en las librerías y en Amazon a partir de la segunda semana de noviembre, me aventuro, lo digo, para que cuando vayas lo cojas. Eso así. Es, que estas cosas las carga el diablo. No intentemos predecir el futuro. Ustedes, si tienen en Amazon la preventa, cómpranlo ahí. Y si no, espérense y ya cuando lo vean en la librería, que ya se lo anunciaremos nosotros, van y compran el libro. Enhorabuena, Domingo, librazo. Enhorabuena por la editorial y enhorabuena, Nuria, por un gran programa. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Lo escucharemos, no nos lo perderemos. Y ustedes, señores oyentes, les dejo con la mejor programación, la DES Radio, el mejor fin de semana, el DES Radio, y volvemos aquí el lunes a partir de las 12 en Con Ánimo de Lucro. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.